Bienvenidos. Los invitamos a ver lo que ha sido ResearchTech 2020. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda edición de ResearchTech en Chile y Latinoamérica, la que se realiza en alianza con Aptus y con apoyo de Fundación Ida Razabal. En esta oportunidad realizaremos el seminario web ¿Cómo aprende a leer y a escribir el cerebro de un niño?, que será presentado por Alex Anson, quien estudió pedagogía básica en la Universidad de Cambridge y es especialista en lectoescritura para niños con necesidades educativas especiales. Alex tiene una gran trayectoria. Es coautora de una serie de libros especializados en lectoescritura para niños de 7 a 11 años, los que son utilizados en más de 300 escuelas públicas de Inglaterra. Además, cuenta con 28 años de experiencia como docente en aula, incluyendo 5 años en España. En Chile, Alex ha apoyado desde 2018 la ejecución del programa Alfadeca de la Fundación Sara Raya de Erasmus, a través de evaluaciones, talleres presenciales y visitas en aula. En la sesión de hoy, veremos cómo construir y fortalecer las conexiones neuronales que los niños necesitan para aprender a leer y escribir con fluidez. Al final de la exposición, tendremos una sección de preguntas en las que podrán participar durante la presentación, escribiendo la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Ahora, dejo con ustedes a Javiera Necochea, directora del área académica de Aptus. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos por el gran interés de conectarse a nuestro segundo seminario web de ResearchED en Chile. Sabemos que hay gente conectada en Chile, pero también en Argentina, Uruguay, República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala, Venezuela, Ecuador, México, España, Australia y Estados Unidos. Esta conferencia de ResearchED se ha llevado a cabo en varios continentes y países que son referentes en educación, como Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos y Australia también. En el 2019 efectuamos por primera vez en Chile y Latinoamérica una conferencia de este tipo y la experiencia fue tremendamente enriquecedora para todos los asistentes. Este año tendremos que hacer esta conferencia de forma virtual por razones que todos conocemos. Igualmente, este tema sigue siendo muy actual porque juntar el mundo de la investigación con el mundo de la práctica en educación y promover la colaboración y el acceso a evidencia para los actores del mundo educacional en relación a lo que funciona en educación y por qué. Hoy tenemos de invitada a este seminario web a Alex Anson, especialista en lectoescritura para niños con necesidades educativas especiales, quien nos contará cómo aprende a leer y escribir el cerebro de los niños. Como ya dijimos, en este formato de ResearchED ya tenemos 4 videos que creemos son un gran aporte para la enseñanza, tanto online como offline, ahora que estamos metidos en el tema de la educación a distancia. Entre ellos, entre estos videos, van a poder encontrar también una charla
de Daniel, o sea, más que una charla, es una entrevista a Daniel Billingham sobre su libro La mente lectora, que complementa muy bien esta exposición. A continuación, dejo con ustedes a Alex Anson. Bienvenida, Alex. Muchísimas gracias, Javiera. Y espero que puedo decir gracias a todos por su tiempo. Y quiero también decir las gracias a Aptus por la invitación a ResearchED y también a la Fundación Arazafal por hacer todo esto posible. Y es un gran placer estar con todos ustedes esta tarde. Entonces voy a compartir todo esto para que podamos ver lo que voy a decir. Y así tenemos. ¿Cómo aprende a leer y escribir el cerebro de un niño? Claro, es un tema enorme y es tan interesante. Y lo que podemos hablar hoy es un resumen de lo que yo he aprendido bastante durante los últimos años. Y quiero también ofrecer unas aplicaciones en el aula. Entonces, no solamente la parte técnica, pero también la parte práctica. Y cuando aprendemos, cambiamos. Eso para mí es importante y es emocionante también. Por cuando hacemos algo nuevo o mejor, o podemos dejar de hacer algo, el aprendizaje hace una diferencia. Y eso es lo que me encanta tanto de esto, que este potencial de cambio es lo que atrae en muchos de nosotros a la enseñanza. Y por cierto, era así para mí, lo que ha dicho el señor Zull en su libro. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Qué es que podemos cambiar en las escuelas que tenemos? Pues sabemos que en Chile hay muchos niños que pueden terminar a finales de primero básico sin leer y escribir. Hay 158.000 estudiantes que terminan así. Y si podemos cambiar un trocito de esto, o mucho de esto, sería realmente fantástico. Y así, ¿cómo podemos juntar lo que podemos saber de la parte científica y combinarlo con lo que sabemos funciona en el aula? Y es de esto que vamos a hablar hoy en estas tres partes. Voy a mirar deprisa, pero un resumen de cómo funciona el cerebro. Y después voy a conectar esto en cómo aplicar este conocimiento tan científico en el aula y combinar esto con las sugerencias. Entonces, a mí me encanta lo que dice el Dr. Duncan Milne en su libro, también muy, muy interesante, Teaching the Brain to Read, enseñando al cerebro a leer. Él nos explica que la comunicación empezó hace 2 millones de años atrás y empezó por medios de gestos. Entonces no había palabras, quizás sonidos, pero gestos para comunicar lo que hay que comunicar. Y es por esto que tenemos un cable, quizás lo más eficaz en el cerebro, que es el cable visual, porque podemos ver los gestos. Después, el habla vino mucho más después. Y podemos ver aquí que llegó hace unas 150.000 o 200, algo entre los dos, 250.000 años atrás. Entonces, el habla es mucho más joven. Y es por eso que tenemos otro cable muy importante en el cerebro, pero es un cable más joven. Y por eso se trata de milisegundos, pero es un cable no tanto eficaz. Y después de todo esto, tuvimos la escritura, cómo combinar los gestos, la parte visual, con los sonidos y hacer símbolos para comunicarnos con esto. Y eso es bastante joven y solo tiene 3.000 y pico años, algo entre 6.000 y pico años y 5.000 años. Entonces es mucho más joven. Y también Duncan Milne nos dice que con esto tenemos que empezar a leer, escribir en un sistema que está basado en los sistemas cerebrales existentes.
es la arquitectura del cerebro. Es una casa hecha durante millones de años. Y podemos cambiar aquí las cosas un poquito dentro, pero la arquitectura está ya hecha. Y vemos aquí estos dos cables tan importantes, porque tenemos el cable visual y este cable puede aprender las cosas por su forma global, como una imagen. Y es por esto que es tan rápido, porque podemos ver algo como una pantalla y saber lo que es. Pero también necesitamos, en la parte de leer y escribir, el campo fonético, porque así tenemos que poner los sonidos en sus órdenes. Y el cable fonético que entra con el habla hace cosas en trozos pequeños. Y por eso no es tan rápido que el cable visual. Pero si podemos encontrar una manera de combinar los dos, eso sería fantástico, porque así podemos pasar cosas fonéticas al cable visual, pero con mucho tiempo y mucha práctica. ¿Y cómo se puede hacerlo? Pues a mí me gusta mucho pensar en el cerebro casi como un closet enorme de la memoria, porque tenemos ya con un niño de 6, 7 años en primero básico, es que tiene ya muchas cosas que sabe ya en su memoria, tiene muchos ganchos. Y si siempre podemos conectar algo nuevo a algo que existe ya, conocimientos previos, como nos ha dicho el señor Héctor Ruiz Martín, podemos también conectar más para siempre lo que queremos aprender. Y hay muchos ganchos que tenemos en el cerebro. Y es por esto que sí voy a comprar una camiseta nueva blanca y quiero encontrarlo con rapidez una vez más. Lo que tengo que hacer es no tirarlo en el closet sin mirar, sin pensarlo, pero sí puedo buscar otras cosas parecidas, organizarlo y conectarlo con las camisetas que tengo ya. Es mucho más rápido cuando yo quiero buscarlo otra vez, ya está, porque tengo organizado todo conectado. Y así es tan interesante porque hay también un tercer cable, el movimiento. Y sabemos todos que podemos aprender por memoria los movimientos. Si tocamos a la guitarra, conducimos un coche, ya hemos aprendido movimientos por memoria. Y eso puede ayudarnos muchísimo en guardar algo en nuestra cabeza para siempre. Y sabemos todos que si se puede, debemos tomar una pinza trípode con los 3 dedos así, si se puede. Y sobre todo porque esta parte aquí y esto pueden enviar los mensajes lo más rapidísimo aquí, mucho más que esta parte de la pulgar aquí. Y casi estos 3 dedos, el pulgar, es una metáfora, porque podemos pensar en la parte visual, parte fonético y la memoria muscular, las 3 cosas combinadas a la vez. Y sabemos que aunque sea un poquito más difícil a principios escribir con letras ligadas, si un niño puede aprender cómo hacerlo, esta forma cursiva de escribir puede ser un apoyo enorme a la memoria porque hace sus cosas globales. Y así puede conectar toda una palabra con todos sus trocitos y enviarlo con práctica al cable visual, que es lo más rápido que tenemos. Y si queremos probar cómo es escribir con la memoria muscular, simplemente tenemos que cambiar por el mano incorrecto y intentar, ahora si se puede, si ustedes quieren probarlo, escribir la palabra momento. La palabra momento con letras ligadas. Y yo hice uno antes de esto y con el mano incorrecto salió así. No es mi correcto. Y es casi un alivio escribirlo otra vez con el mano correcto, porque sé cómo funcionan las letras, sé cómo conectarlas y tengo la sensación que está fácil hacerlo con el mano correcto.
con mucha práctica ya. Entonces, podemos ver que con mucha práctica tenemos una memoria muscular y casi aprender a leer, escribir, es casi aprender cómo conducir. A principios tenemos que pensar muchísimo cómo funcionan los cambios, cada parte de la máquina, tenemos que pensarlo todo esto, pero una vez bien aprendido, podemos mirar lo que hay en el camino y no estamos pensando tanto en todas estas cosas técnicas. Entonces, sí podemos aprender bastante rápidamente las cosas técnicas, tenemos más espacio en la memoria, en el cerebro, para mirar lo que hay en el camino. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Es tan interesante esta parte. Tenemos coches aquí también. Lo que nos dice la doctora Lara Boyd en su TED Talk, tan interesante sobre cómo podemos crecer nuestro cerebro, es que cada vez que aprendes algo nuevo, tú cambias la forma de tu cerebro. Y ella habla mucho del ejemplo de los taxistas de Londres, que tienen que aprender por memoria las calles de Londres y hacer un examen antes de sacar la licencia de Londres. Y es bastante difícil. Pero las investigaciones han mostrado que estos taxistas tienen la parte mucho más avanzada en su cerebro, que se trata de los planes, de las calles, de lo visoespacial, de su memoria, de todas las calles de Londres, porque han trabajado estas conexiones en su cerebro. Y es por eso también que el señor Norman Doig nos dice que la idea de que el cerebro es como un músculo que crece con el ejercicio no es solo una metáfora, porque tenemos la idea que tenemos no un cerebro fijo. El cerebro tiene neuroplasticidad, que se puede cambiar lo que hay dentro de la arquitectura y se puede crecer con mucha práctica y crecer en las direcciones que queremos practicar y usar. Entonces, no es algo fijo que tenemos que conducir, pero es algo que se puede crecer. Y eso para mí es muy emocionante porque no se trata, como hemos pensado hace 30 años, de simplemente tenemos que aprender cómo conducir este coche que tengo aquí. No, yo puedo cambiar el coche, yo puedo hacerlo distinto, mejorar lo que tengo con mucha práctica. Y eso combina fantásticamente con lo que dice Carol Dweck, que habla del mindset, la actitud del éxito. Que si podemos pensar en esto, que se puede crecer, también en el aula lo que debemos hacer es no promocionar la inteligencia. No hay que decir, oh, eres un niño muy inteligente, pero decir, me encanta cómo has trabajado, porque con tus esfuerzos has mejorado lo que puedes hacer. Y así los alumnas saben que pueden con esfuerzos cambiar lo que pueden hacer. Y es un mindset tan activa, growth mindset, digamos en inglés, pero la actitud del éxito, que podemos hacerlo con práctica. Y no se trata de una inteligencia fija. Entonces, es por esto que hay dos cosas tan importantes cuando pensamos en cómo podemos crecer nuestro cerebro plástico, con la plasticidad que tiene. Más que nada, lo hemos dicho ya, es la práctica, porque cada vez que podemos hacer las evocaciones y conexiones y repasar los ganchos, podemos crecer con más cosas conectadas. Y así de las ramitas pequeñitas, ramitas más grandes, y al final árboles pequeños y después árboles más grandes. A mí me encanta esto, que es todo una conexión de redes en el cerebro. Y otro elemento
tan importante es incluir la emoción. Porque si tenemos mucha motivación en por qué queremos hacer algo, vamos a hacerlo mucho más. Y si podemos, como profes, hacer la enseñanza emocionante, el niño quiere hacerlo. Y es por eso que nos dije también, este señor Zul, que el aprendizaje debe sentirse bien. Debemos sentir al final de cada clase un elemento de progresos. Debemos saber cuál es el camino y que hemos avanzado un poquito. Como adultos también, funciona para nosotros también. Y hay otro elemento en cómo funciona el cerebro que para una escuela es tan importante saber también. Y eso se trata de lo que hemos dicho hace muchísimo Ebbinghaus en su Curva del Olvido, porque él nos dice que si solamente podemos mirar algo una vez y no mirarlo otra vez, vamos a perder casi todo que le hemos visto con tiempo y vamos a quizás mantener un 10-20% de lo que hemos visto. Pero si al final de la clase podemos repetir hoy lo que hemos hecho, es esto. Vamos a doblar la parte que podemos tener para siempre. Y si podemos repetir una vez más en 24 horas, unos días después, los ganchos, el camino, vamos a doblar otra vez lo que podemos mantener para siempre. Y claro que con 5 repeticiones, normalmente un niño puede saber para siempre cómo es una letra nueva, una palabra nueva. Yo sé que con niños con dificultades específicas, como los disléxicos, quizás hay que repetir más que 5 veces. A veces se trata de 10 veces, 15 veces. Pero finalmente con repetición, con otras opciones de cómo conocer las cosas, cómo hacer los ganchos y las conexiones, casi todos los niños pueden aprender cómo leer y escribir. Pero faltan muchas repeticiones. Y también nos conviene saber cuál es la capacidad mental de memoria de corto plazo. Pues en un adulto puede ser más o menos 7 cosas a la vez. Se trata de 7 números, como un número de teléfono, por ejemplo, o 7 trocitos de una palabra. Pero son 7 cosas a la vez. Pero un niño de primero básico, ¿cuál es la capacidad de memoria de corto plazo de un niño de primero básico? Pues mucho menos. Con un niño de 6 años normalmente se trata de una capacidad de 3 o 4 cosas a la vez. Es como el post-it. El post-it que tengo aquí para poner las instrucciones, la información nueva y para mantenerlo, manipularlo y si tengo suerte pasarlo con tiempo a la memoria de largo plazo. Pero mi post-it como un niño pequeño es bastante reducido. Y a lo mejor con 3 cosas a la vez basta. Entonces, con instrucciones o con nueva información, tenemos que dar cosas bastante reducidas y tener la posibilidad de repetir, repasar, reconectar y con tiempo pasarlo a la memoria de a largo plazo, desde la memoria post-it de corto plazo. Y es así también que es tan importante tener las posibilidades de repeticiones con más conexiones, como crecer las espirales de conocimiento que tenemos. Y eso puede tratar de aprender una letra nueva y repetirlo hasta que tengo bien aprendido la letra nueva. Después podemos introducir otra letra también para combinar. Y tengo aquí en la línea rojo la nueva letra que entra. Y después, con tiempo, con la práctica, puedo combinar esto para introducir otra cosa, repitiendo esto y enseñando esto,
con la línea que puedo ver aquí, la tercera línea, que es la línea verde. Y con tiempo puedo conectar esto a otras cosas que conozco con esto. Y así podemos crecer las redes que tenemos en el cerebro, conectando poco a poco con estos ciclos, estos espirales de repeticiones. Entonces, eso es como más o menos un resumen de cómo funciona un cerebro. Pero ¿cómo podemos conectar este conocimiento con lo que sabemos también de las investigaciones de la lectura? Pues para mí una investigación que sigue con mucha importancia era lo que hizo en los Estados Unidos el Panel Nacional de Lectura. Porque después de investigar muchísimos estudios, más de 100.000 estudios, ellos sabían que habían 5 elementos los más importantes, empezando con la conciencia fonológica, también la parte fonética, fluidez, lectura, el vocabulario y llegando a la comprensión lectora. Entonces, lo que quiero hacer ahora es combinar un poco de lo que hemos visto con cada elemento de lo que tenemos en esta lámina. Y podemos empezar con la conciencia fonológica. Pues es tan importante esto. Y la conciencia fonológica está centralmente implicada en la adquisición de la alfabetización de los niños. Y no se trata solamente de primero básico, segundo básico, porque lo que nos han mostrado las investigaciones y que esta conexión persiste en toda la escuela. Es como hacer una bola de nieve. Y si podemos empezar con una bola con un centro muy bien hecho, podemos crecerlo más rápidamente porque tenemos un centro muy bien hecho. Pero también sabemos que muchos niños con 6 años llegan a la escuela con muy poca conciencia fonológica. Y con nuestro trabajo como fundación trabajamos con muchas familias vulnerables, con muchas escuelas con familias vulnerables. Sabemos que un 30% de las familias con las cuales trabajamos no hay libros en casa. Entonces, la posibilidad de escuchar rimas, historias, hacer todas estas conexiones y trabajar la conciencia fonológica es mucho más reducida. Y es por esto que realmente vale la pena en las escuelas trabajar este elemento más que nada, más que empezar con sonidos. Y es por esto que es tan importante mirar cómo funcionan los elementos. Y también eso es también de Duncan Milne, que nos dice que hay unas 6 habilidades de conciencia fonológica. Emparejar con la letra inicial, que es la parte lo más fácil. Sustituir, y así podemos oír las rimas al final de palabras parecidas. Y quizás la parte lo más difícil de todo es aislar un sonido dentro de una palabra. Y también cortar una letra. Podemos escribir la palabra mesa y físicamente, con tijeras, cortar la última letra y enseñar que tenemos ahora 3 sonidos. Y con todo esto hecho, podemos llegar a síntesis, como combinar sonidos individuales y también al análisis para separar los sonidos que tenemos dentro de una palabra. Y si pensamos en la memoria de corto plazo, sabemos también la importancia de la silibificación. Porque si tengo la palabra con todas sus letras, es mucho más grande. Pero si puedo decir pa, la, bra, ya tengo mis 3 elementos que puedo guardar en mi post-it. Quedan. Hay capacidad para pa, la, bra, 3 cosas a la vez. Y así tengo la posibilidad de repasar y pasarlo a la memoria de largo plazo, con tiempo.
Y es por esto que hay mucha práctica, que hace falta hacer tanto práctica en la conciencia fonológica. Y vemos aquí una actividad de las planificaciones de Aptus que practica los rimas. Y a mí me encanta rimas porque podemos jugar con canciones, con rimas, con juegos y escuchar, practicando, pero no parece como trabajo hacerlo así. Juegos también como veo, y no solamente cosas que empiezan, pero cosas que terminan con un sonido específico. Y así, con la conciencia fonológica muy bien practicando y muy bien aprendida, podemos empezar con la parte más formal de la fonética. Y lo que a mí me encanta es cuando podemos juntar una imagen que nos dice el sonido de la letra con la forma de la letra. Porque así podemos conectar estos dos cables, los más importantes, el cable visual con la parte fonética. Tenemos I de isla, E de elefante y la imagen se parece mucho a la forma de la letra y O de ojo. Y así es como lo hacemos en Alfadeca. Conectamos siempre la letra con la imagen que coincide para decirnos el sonido. Y así también otra parte muy interesante en cómo el cerebro puede aprender es hacer algo creativo. No se trata solamente de copiar, porque copiando es bastante pasivo. Pero sí podemos enseñar al niño a mirar algo, pensarlo y aprenderlo y después crear, ¿cuál es mi ojo? Voy a dibujar mi ojo ahora. Y mi ojo tendrá un pestañear enorme y tendrá un centro pequeñito. Y pensarlo un poco y hacerlo a su manera, su imagen. Así está conectando con el gancho y con el movimiento también. Entonces tenemos aquí el trípode. Tenemos movimiento, la parte fonética y un gancho enorme visual. Y también podemos utilizar estos ganchos visuales y de significado también como para crecer el vocabulario. Porque si sabemos que la U puede hacer la U de uno y con esto yo sé que tengo un unicornio, tengo el significado de lo que dice uni y puedo conectar esto a todas estas palabras y aún más. Y también estoy conectando la parte visual de esta palabra también en un bloque. Sé que esto dice unir, unión, unidad y repitiendo. Y así tengo estos bloques visuales y bloques aquí de significado también conectado. Y vemos esto otra vez aquí con el sufijo mente. Son 5 letras, pero si puedo aprender las 5 letras como un bloque, yo puedo leer mucho más fácilmente lo que dice fácilmente. Y así llegamos a fluidez. Y mucha gente ha dicho que fluidez casi es como el puente de la fonética a la comprensión. Y hay mucho que tiene razón en esto, porque la fluidez ayuda muchísimo en cómo llegar bastante rápidamente a lo que dicen las palabras y así tengo más sitio en mi memoria de corto plazo para pensar en lo que significan. Y así es importante trabajar la fluidez. Me gusta mucho lo que dice Daniel Willingham sobre esto, porque él dice muchísimo que la fluidez ayuda mucho. No es comprensión en sí mismo, pero nos ayuda mucho a llegar a la comprensión, porque así tenemos mucho más espacio en la memoria. Y también podemos ofrecer el ejemplo de aprender nombres nuevos. Y si tenemos un alumno con un nombre un poco complicado para las 2 semanas al principio del semestre, puede ser un poco difícil,
pero con 2 semanas, 3 semanas, ya es fácil, conozco este nombre muy fácilmente. Entonces la fluidez realmente vale la pena practicar, porque podemos pasar más cosas al cable visual de la memoria de largo plazo. Y hay muchas maneras de aumentar la fluidez. Aquí estoy ofreciendo 5 maneras que podemos practicar. Y si tengo que elegir 2, lo que me gusta mucho es lectura coral, que es cuando un adulto y un niño, un alumno, pueden leer las 2 voces a la vez. Y así cuando el niño no sabe exactamente lo que dice una palabra, puede escuchar la voz del adulto y los 2 pueden continuar leyendo. Esta lectura coral da mucha confianza a un niño que está aprendiendo cómo leer. Y también este día número 4, lectura en parejas, porque un adulto puede empezar leyendo una historia mientras que el niño sigue con su dedo y no va a decir cuándo va a parar. Entonces el niño tiene que seguir con mucha atención y cuando la voz ha parado, el niño tiene que continuar. Y es así que pueden hacer como un juego. A los alumnos les encanta hacer esto y puede hacer la práctica de lectura como un juego. Y también para crecer la fluidez es como tenemos que mostrar el camino. El niño dice, ¿qué tengo que hacer para mejorar lo que puedo hacer? Y si podemos enseñar al niño el camino que hay que seguir, y así sabrá qué hay que hacer para mejorar. Y una manera de hacer esto también es ofrecer listas de palabras de alta frecuencia, como tenemos aquí. Y podemos hacerlo en pasos, porque con pasos puedo hacerlo de forma paso a paso y sé que estoy en el camino. Y aunque puede tardar más tiempo para llegar, voy a llegar al final, porque con práctica puedo hacerlo, utilizando las letras que he aprendido. Y vemos aquí un ejemplo de también utilizar un código de colores, porque con este código podemos ver cómo crece la palabra más fácilmente en sus sílabas. Y el éxito genera más éxito. Es la emoción. Si podemos mostrar a un niño, sí, ahora puedes leer 10 palabras, 20 palabras, conoces 6 letras, 10 letras. Es emocionante. Sabe cuál es el camino que tiene que viajar y sabe que está llegando poco a poco. Y las letras es un código. Es un código. Y sí podemos enseñar el código bastante rápidamente y nosotros en un semestre normal, que no lo es en el momento, pero normalmente intentamos enseñar el código del alfabeto durante el primer semestre, porque así tenemos tiempo para practicarlo, para aplicarlo. Y una vez aprendido, los niños tienen mucha confianza que pueden aplicarlo poco a poco, pero aplicarlo con tiempo para llegar a la lectura. Y así es que la comprensión es casi el último que va a venir, porque hay que trabajar muchísimo el centro de la bola de nieve con la conciencia fonológica, después aprender toda la parte fonética, crecer el vocabulario para conectar con los conocimientos previos, aumentar la fluidez y con todos estos elementos vamos a llegar a comprensión. Porque sabemos que fluidez sin comprensión no es fluidez. Y yo tengo en mi clase niños que pueden leer rapidísimo, pero al final no saben lo que han leído. Y a veces hay al revés niños que leen bastante lentamente, pero saben exactamente lo que dicen. Y si podemos siempre conectar las palabras con la parte visual, el niño puede hacer una imagen visual para recordar. Y esto también puede hacer la comprensión mucho más fácil. Y es por eso que tenemos muchos niveles de comprensión. No se trata siempre de comprensión lectura,
porque tenemos palabras, frases, instrucciones, dibujos y historias verbales. Y si siempre podemos hacer como una pantalla aquí y utilizar este cable visual para conectar lo que dicen las palabras, estamos juntando los dos a la vez. Y finalmente podemos llegar a este elemento, lo más difícil es la comprensión implícita. Entonces, yo creo que para ayudar a cualquier niño a aprender a leer y escribir, tenemos que hacer estas 4 cosas. Tenemos que reducir lo que hay que aprender y repetir, repetir, repetir para crecer las redes. Tenemos que ofrecer unas conexiones poderosas que pueden hacer un gancho para siempre en el cerebro. Y si podemos entregar pistas visuales para ayudar a esto, sería fantástico. Y también motivar con mucha emoción para que la parte de la escuela puede ser emocionante y los niños pueden crecer en su confianza. Porque es un momento para nosotros muy, muy difícil. Hay que reconocer que es un momento muy difícil de este momento de no tener las clases normales y enseñar a distancia. Yo creo que nunca había sido un momento más importante casi en la historia que hoy ser docente. Porque los niños y niñas se enfrentarán a un mundo muy distinto después de esta pandemia. Pero sí podemos mostrarles cómo leer y escribir. Los estaremos enseñando una de las habilidades más importantes para la vida. Es la ventana a la escuela, pero también es la ventana a la vida, porque sin leer, sin escribir, la vida puede ser mucho más reducida. Y es por esto que quiero terminar en lo que ha dicho esta persona tan famosa, Steve Jobs, que podemos sí hacer cambios. Y las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Y nosotros como profes, yo creo que podemos hacer cambios enormes. Aunque tenemos una pandemia, podemos ayudar muchísimo a nuestros alumnos en nuestras escuelas. Y si podemos combinar con la emoción, tendremos alumnos así, con mucha confianza y muchas esperanzas y las posibilidades de leer y escribir más fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. A continuación, Javiera Necochea iniciará la sección de preguntas. Hola, Alex, nos han llegado cualquier cantidad de preguntas. Ha sido difícil hacer la selección, la verdad. Fue Lo siento. muy interesante. La primera pregunta es, hubo muchas preguntas con el tema de la escritura. ¿Por qué el tema de la escritura ligada? Creo que no quedó bien claro que la escritura ligada aporta a que cada palabra es una unidad. ¿Tú podrías profundizar en eso? Sí, porque si podemos conseguir la escritura ligada, estamos utilizando el cable más visual que hacen las cosas en su forma global. Entonces, si hacemos siempre las letras individuales, no tenemos una versión global de cómo podemos conectar la letra con otra. Pero una vez conectado, tengo la forma de una palabra y tengo la forma visual de cómo se puede conectar, y no solamente con el cable visual, pero con la memoria muscular también. Y sé que es más difícil aprender a principios cómo escribir de forma así, pero yo creo que vale la pena. Claro que hay que adaptar con niños con problemas más globales o dificultades muy grandes, pero sí se puede empezar con esto. No hay que reaprender cómo conectar después. Entonces, realmente para mí vale la pena intentar, si se puede, empezando así.
Perfecto. Lo otro es varios temas con la fluidez, que en Chile muchos años se tomó la velocidad lectora y los colegios tienen cierta aversión o algunos profesores por este tema de la velocidad. Cuéntame esta diferencia entre fluidez y velocidad lectora. Pues velocidad lectora es que entran muchas cosas, porque velocidad lectora puede ser fluidez también. Fluidez es no simplemente leer las palabras, pero saber lo que dicen. Porque podemos leer con una rapidez, pero si no sabemos lo que dicen las palabras, es que no sirve mucho. Entonces, la fluidez para mí se trata de más de simplemente leer rapidísimo. Se trata de leer y entender lo que leo. Porque si tenemos un dicho en inglés que es barking at print, que es como un perro que ladra y puedo ladrar, pero no sabe lo que dice. Y si podemos leer con bastante fluidez, significa que sabemos exactamente lo que dicen las palabras y no tenemos que pensar cada parte fonética, porque tenemos una parte visual que está conectada al significado también. No simplemente a lo que dice, pero al significado de lo que dice la palabra. Es como tener esa voz en el Sí. cerebro que nos va leyendo. Lo que dice Daniel William voz, también, esta voz. Sí, esta voz que tenemos dentro, que puede casi charlar con nosotros mismos, lo que dice el texto. Sí, exactamente esto. Y sí, y si va muy entrecortado, no entendemos muy bien, si va muy rápido, tampoco entendemos muy bien, es que muestre con la entonación y con la pausa que va entendiendo, ¿no es cierto? Súper. Y también, con respecto a la fluidez, ¿es bueno medir la fluidez cuando los niños están empezando a leer? No, yo creo que no, porque estamos pensando al principio más aprender el código. Al principio hay que aprender el código y tener confianza, ilusión. Y si podemos entrar demasiado pronto con fluidez, es que no tenemos tanta confianza para hacerlo. Entonces, cuando un niño quiere, puede aprovechar con fluidez su tiempo para leer. Pero yo creo que al principio lo más importante es hacer estos códigos y a veces hay que hacerlo de forma más creativa. Hay que tocar la letra, hay que formarlo con dibujos, con pósteres. Hay que tener una forma más visual y más concreta para aprender el código. Y sabemos que hay niños que no pueden aprender bastante fácilmente simplemente mirando y escuchando. Tiene que tocar y experimentar cómo es la letra de su forma más tridimensional. Entonces, no, yo prefiero dejar la fluidez y la rapidez hasta el segundo, porque así podemos tener mucho más tiempo para aprender el código durante el primero básico. Perfecto. Y ahora, con respecto, tú dijiste de un sonido a la vez, ir presentando a los niños por este tema de la memoria a corto plazo, pero ¿por qué es tan importante enseñarles explícitamente los fonemas y no que los niños descubran los fonemas? Porque como cualquier código, si tenemos la posibilidad de aprender cómo funciona, podemos aprender mucho más rápidamente. Y Daniel William también dice que hay un 10% de los niños que pueden aprender casi sin ayuda. Pero es mucho más rápido tener ayuda, porque si vamos a tocar al piano, tenemos que aprender cómo funciona, dónde van los dedos, cómo funciona la máquina. Y si no podemos tener los ganchos hechos, tenemos que formar nuestros ganchos y pueden ser ganchos incorrectos, mal hechos, hechos en una forma que no hace sentido tampoco. Entonces, empezar con las letras las más útiles, normalmente se trata de las vocales, y después introducir las consonantes más importantes y juntar para hacer las palabras de alta frecuencia
Así tenemos una estructura mucho más fácil de aprender. Y como este centro muy bien aprendido, podemos crecer más rápidamente, porque tenemos mucho más ganchos en el cerebro para hacerlo. Pero si no tenemos estructura, es mucho más difícil. Y hay un 10% de niños, quizás 10, 15, que con estructura va a ser difícil. Entonces, hay bastantes niños que les van a costar bastante si tienen una estructura muy firme en sitio. Entonces, ayuda a todos tener una estructura, pero sobre todo este trocito de niños con dislexia u otros problemas también. Y como tú bien dijiste, o sea, los niños que tienen más dificultades necesitan más repeticiones, no otro método, ni otra manera, sino que más veces de repetición y más posibilidades de práctica, ¿no es cierto? Práctica sí, pero también otras posibilidades. Yo creo que tocar las letras, hacerlo de forma más creativa, a los disléxicos los encantan dibujar, hacer algo creativo. Y hay estas tres formas de aprender, del sonido, de la forma visual y también de la parte de memoria muscular. Y hay que ofrecer todo la forma multisensorial, que es conectar, si se puede, las tres a la vez, porque así tenemos la posibilidad de conectar estos tres canales y cada uno de nosotros tenemos un canal, normalmente es un poco más fuerte que el otro. Yo sé que yo tengo un canal menos visual que mi marido, que es pintor, y tiene su canal muy grande visual y menos fonético. Yo tengo un canal más fonético, creo. Pero si podemos ofrecer estos tres canales a la vez, podemos apoyar el canal menos fuerte con los canales que sean más fuertes y crecer cada uno para que tenemos más un balance entre estos canales también. Ya, y con respecto a la evaluación del aprendizaje lector, ¿cómo recomiendas tú ir haciendo esta evaluación? Pues para mí, en primero básico, se trata de empezar con cosas muy sencillas y nos conviene hacer 3 veces por año, a principios, a medios y a finales de año, unas evaluaciones más formales, pero también combinar quizás estas pruebas estandarizadas con pruebas que son más de profe de cada semana o del equipo de lectores, si hay un equipo de lectores que sería fantástico, y saber si un niño sabe sus letras, si conoce qué dicen las letras individuales y si una vez aprendido esto, podemos después mirar las sílabas, la habilidad de hacer silabificación. Y una vez hecho esto, podemos crecer a palabras. Entonces, es difícil en primero básico porque tenemos que mirar estos niveles de cómo podemos saber en qué nivel está el niño. Pero no vale la pena intentar con una prueba de letras o de palabras si el niño no sabe la mitad de sus letras. Tenemos que empezar con pruebas muy sencillas, con letras, sílabas y palabras fáciles y después crecer poco a poco y llegar a pruebas estandarizadas, opino yo. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Hay que llevar un buen registro de qué letras ya saben y qué letras no, para ir reforzando eso, más que lean textos muy largos, ¿no es cierto? Sí, y también combinar lo que sabe el profe del niño combinarlo con las pruebas estandarizadas, porque a veces un niño tiene un día que va mal y la prueba estandarizada tiene un nivel así, pero el profe sabe que este niño sí que puede leer. Entonces tenemos que tener una combinación y combinar las dos cosas a la vez, en mi opinión. Totalmente. Y una última pregunta, ¿qué hacemos cuando los niños están teniendo dificultades con la lectura? Pues depende de qué se trata la dificultad. Eso es un tema enorme, pero depende de qué se trata, porque si se trata de un niño con dislexia, sabemos que tenemos que ofrecer rutas más visuales y muchas repeticiones, muchas cosas más creativas.
y un apoyo enorme a la memoria de corto plazo, porque normalmente con los niños con dislexia se trata de problemas con memoria de corto plazo. Pero también hay muchos otros problemas que podemos ver. Hay niños que tienen una hiperflexibilidad en sus músculos. Y si tienen los músculos con mucha flexibilidad, a veces los ojos también tienen una flexibilidad enorme y no pueden juntar a un punto para ver correctamente qué dice la letra, porque tienen la visión así, que está doblado. Entonces, a veces se trata de cosas muy físicas, podemos ayudar cómo hacer los ojos más fuertes. Y también yo sé en mi trabajo que si un niño tiene alergia a veces a leche, estos niños a veces tienen muchos problemas con sus orejas porque tienen infecciones y no pueden oír correctamente lo que dice la palabra porque es como escuchar así. Y no desarrollan la conciencia fonológica, no separan los sonidos, claro. No, porque todos los sonidos son más tapadas, así es muy difícil. Entonces, hay muchas dificultades que se pueden presentar, pero esos 3 son los más que veo yo en mi trabajo. Perfecto. Y finalmente, como para cerrar, que es una inquietud que varios tienen, en esta época de cuarentena que estamos enseñando a distancia, Es tan difícil, ¿no? tan difícil, ¿alguna recomendación con eso, Alex? Pues yo creo que lo más importante es dar confianza a las familias, enseñar a las familias estas técnicas de cómo ayudar a un niño, cómo hacer las letras en casa, cómo hacerlo como juego. Veo, ¿qué ves? Y hacer juegos y concentrarnos más que nada en el aprendizaje de las letras. De las letras. Y, El sonido de las letras. sí, sonido de las letras, sonido y forma de las letras, con dibujos. Y eso es lo que hemos hecho muchísimo nosotros. Y también, una vez hecho con letras, porque si hemos aprendido las letras, a finales de este ratito tenemos aprendido el código. Y después podemos combinar y con tiempo vamos a llegar a sílabas y palabras. Pero concentrarnos mucho en las letras y en leer historias también, disfrutar de la lectura con muchas historias, canciones, rimas, mucho de esto, y juegos y cariños en casa. Súper, Alex, muchas gracias. Te agradezco mucho por tu interesante presentación y también agradecer a cada uno de ustedes que ha estado presente en este seminario. Los invitamos, este video va a estar disponible en la página de Aptus, en ResearchED Chile. Y también les recuerdo que tenemos esos otros videos muy interesantes también en la página. Además, les quiero contar que tenemos una editorial de libros en la cual tenemos varios libros que tratan sobre este tema. Entonces, ahí ustedes pueden revisar y pueden encontrar una gran variedad de artículos, videos y libros sobre el tema de la lectura y otros también muy interesantes como los de la memoria a corto plazo que habló Alex. Por otro lado también ya está arriba una entrevista a Daniel Billingham, que es un psicólogo cognitivo de Estados Unidos, al cual le hicimos una entrevista sobre también este tema del aprendizaje de la lectoescritura y la comprensión lectora. Con eso los invitamos a contestar una breve encuesta, sé que es una lata, pero por favor les pedimos que la respondan para que sepamos cómo ir mejorando con el tiempo. Así es que los dejamos con la encuesta. Muchas gracias nuevamente por su participación y los esperamos y les avisaremos en los próximos charlas que tendremos más adelante. Hasta luego.